hoy la fiscal está pidiendo 36 meses de prisión preventiva. Exitosa. Y ha hablado, por ejemplo, del arraigo, de la falta de arraigo familiar, por ejemplo, de Castañeda Alosio, y laboral al ser jubilado, él mismo presentarse como jubilado y además ser separado de Solidaridad Nacional. Dice que no tiene un arraigo además familiar porque es divorciado, sus hijos son mayores de 30 años e incluso su casa, el 60 y tantos % del valor de su casa ha sido entregado a su familia. ¿Esto sería contundente para el juzgado, para el Poder Judicial? Bueno, vamos por partes, ¿no? Lo primero es que tengo entendido que hay un impedimento de salida del país. Sí. Eso está vigente. Claro, con la finalidad pues de que no puedan salir de la jurisdicción nacional y evadir sus acciones. Sí, los tres. En el caso específico de la prisión preventiva, el tema no solamente se circunscribe al arraigo, que dicho sea de paso es bastante flojo respecto a la posibilidad de demostrar que efectivamente él tendría un arraigo, no tiene domicilio conocido, ha transferido parte de su propiedad a sus familiares, en fin, una serie de elementos que ponen en tela de juicio el arraigo. Sin embargo, a mi entender, lo más relevante es la posible obstaculización de las investigaciones, partiendo de la premisa de que son un número significativo de personas que están siendo investigadas. Subsiste y persiste la posibilidad de que estando estas personas en libertad estén estrechamente coordinando acciones con la finalidad de poder ponerse de acuerdo frente a las imputaciones que se ciñen a la investigación de la Fiscalía. De otro lado, se trata de personas que desempeñaron labores y funciones públicas en un organigrama, en una organización, como es el caso específico de la Municipalidad de Lima, y eso básicamente pues está ceñido a aspectos administrativos bastante complejos y sofisticados que en la línea de interpretación de la Fiscalía implicaría que estas personas estarían estrechamente coordinando a los efectos de poder entrampar o entorpecer o evadir las acciones que está desarrollando la investigación. Será el juez, en una audiencia pública, como ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades, quien tendrá que escuchar en qué se sustenta el pedido de la Fiscalía en relación a los elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos imputados, el arraigo particular, como lo acabo de manifestar. Exitosa. La imputación en términos más precisos respecto a los años que le correspondería de pena privativa de la libertad, y como vuelvo a insistir, el propio análisis de si efectivamente estas personas en libertad estarían o no estarían obstaculizando las investigaciones. Ahora, lo que tenemos ahí, una cosa que aparentemente es clave, ¿no? De lo que se revisa en la documentación, son más de 200 páginas. Pero hay un testimonio de un colaborador eficaz, estamos hablando del señor Bustamante. Y el señor Bustamante habla de situaciones muy concretas. Habla, por ejemplo, me llamó el abogado, quería reunirse con mi abogado. Me dijo a través de que hiciéramos una defensa común, que no le echara a Giselle, que no echara a Luna Gálvez. Y que, o sea, aparentemente una intencionalidad de armar una defensa común y aparentemente la idea, según lo dicho por la fiscal, a partir del testimonio de Bustamante, de eludir la acción de la justicia y en todo caso impedir que se llegue a la verdad. Entiendo que eso va a ser fundamental, probar eso, por supuesto, por parte de la fiscalía para demostrar esa obstaculización a la justicia y el peligro procesal, ¿no? El señor Bustamante era un hombre estrechamente ligado a la labor del señor Castañeda. Era, en otras palabras, su persona de confianza, ¿no? Entonces, si él está pretendiendo acogerse a la colaboración eficaz y está brindando información que es clave en el análisis de los hechos, entiendo yo que esta información debe ser verificada a los efectos de que más adelante la propuesta de colaboración eficaz sea aprobada por el Poder Judicial. Pero claro, la declaración de un colaborador no es suficiente
siempre y cuando lo que declara, manifiesta o afirma es fácilmente corroborable con otros hechos periféricos. Y en esa línea de análisis, la labor del colaborador resulta siendo un elemento clave, dependiendo del rol que desempeñó, dependiendo mucho del valor estratégico de la información que está proporcionando para poder dilucidar con mayor claridad los hechos que está investigando el Ministerio Público. Ahora, ¿cómo se puede corroborar esto? Otros elementos, ¿no? Ahora, la idea es corroborar esto, y me imagino que él dice específicamente, recibí llamadas, en las llamadas recibí amenazas, las llamadas son de José Quispe Lévano. En las llamadas, además, José Quispe Lévano es una persona muy cercana a Lucho Castañeda. Estas son cosas que hay que demostrar. Primero, ¿existieron las llamadas? Sí. Segundo, ¿existieron cuántas llamadas? Ok. En el levantamiento secreto, ¿de qué se hablaron? Tercero o cuarto, Quispe Lévano es realmente una persona cercana a Castañeda. ¿Podría Quispe Lévano llevar algún tipo de intermediación de parte de Castañeda? Porque no es Castañeda directamente, es José Quispe Lévano hablando por Castañeda, diciéndole, oye, nos vamos a reunir. Diciendo, ¿sabe qué? Llámale a tu abogado. Diciendo, ¿sabe qué? Hay que articular una defensa. O sea, todo eso tendrá que corroborarse, digamos, yo creo que como elementos centrales, ¿no? Para que, más allá de que si el delito, si hay indicios, que por supuesto es importante, de que se han cometido los delitos que la fiscal acusa, esta parte del peligro procesal y el asunto del peligro de fuga, que además habla de un tipo de conducta. Por ejemplo, la fiscal dice, no tiene muy buena conducta en relación a los procesos porque tal fecha le citamos, un día X, y resulta que con media hora antes nos envía un documento en el que aparentemente está mal, y para la fiscal eso se interpreta como una acción de eludir el tema de su responsabilidad para responder a la justicia, y eso termina jugando en contra de Lucho Castañeda. Todos esos elementos tendrá que debatirse, me imagino, en la audiencia que fijará el juzgado en los próximos días, ¿no? El fiscal tiene que hacer un planteamiento bastante coherente, sistemático, riguroso, ordenado, estableciendo todas las vinculaciones o concatenaciones entre estos hechos, las llamadas, cuántas llamadas hicieron, el rol que cumplieron, lo que dicen los testigos, la documentación que existe sobre el particular, y esto tendrá que ser pues analizado por el juez de control, evidentemente siempre escuchando a la defensa, porque también es entendible y lógico pensar que una defensa tiene que organizarse. Claro. Una defensa tiene que sistematizar sus esfuerzos con la finalidad de bloquear o desmerecer lo que está afirmando el fiscal. Tampoco no podemos pensar que porque coordinan entre ellos eso es una obstaculización a la justicia, pero claro, siempre hay líneas, límites divisorias para ver si efectivamente se está colaborando. Si a ti te han citado y tú faltando pocas horas para la realización de la diligencia presentas un certificado que es discutible, entonces evidentemente eso estaría demostrando que no hay mucho ánimo de colaborar y que lo que se está haciendo es aletargar, dilatar, ¿no? Claro, una cosa es una emergencia, que tenga una emergencia, que otra la puede cosa, tener cualquiera. Exacto. Y que se puede documentar perfectamente. Otra cosa es que esto sea constante. Así es, todo eso tiene que ser, me imagino, ya ha sido analizado por la Fiscalía. Ahora, según su experiencia, las notificaciones. Según su experiencia, doctor, ¿qué tiempo más o menos toma desde que solicita la Fiscalía y la audiencia de evaluación? El juez de tutela, el juez de control, que no es un juez de juzgamiento, tiene que señalar una fecha para la audiencia. En esa fecha las partes estarán convocadas, y habrá que escuchar primero cuáles son los argumentos de la Fiscalía por los que consideran necesario e imperioso una reclusión, una prisión preventiva, ¿no? O sea, que es una situación bastante, digamos, complicada pues para una persona. Exitosa. Por todo lo que significa la cárcel, ¿no? Pero Claro. eso tendrá que ser analizado por el juez y escuchar qué cosa es lo que dicen los abogados de la defensa. Doctor, muchas personas dijeron, ¿por qué no se ha pedido antes la prisión preventiva en contra de Luis Castañeda Locio? Es más, parecía que había un trato especial con Luis Castañeda Locio al pedir el impedimento de salida del país y no la prisión preventiva. Hoy vemos que sí lo hace la fiscal. Al parecer ha esperado tener mucha más contundencia con respecto al proceso y a la actuación de Castañeda Locio durante el proceso, ¿verdad? Es cierto lo que usted afirma, ¿no? En el sentido de que se requiere acopiar la mayor información posible para darle peso y fortaleza al pedido de prisión preventiva.
Sin embargo, también creo que es importante señalar que las prisiones preventivas, en los términos como se están manejando en los últimos tiempos en el Perú, en el país, se han convertido en un acontecimiento mediático, que es parte también de una estrategia más compleja en relación a la forma y la manera como se dosifica los pedidos de prisión preventiva, porque hay muchos casos de personas que están siendo indagadas y nunca se ha pedido prisión preventiva, ¿no? Entonces yo creo que, pensando un poco más en el ámbito especulativo, la prisión preventiva se ha convertido en un elemento de un juego de ajedrez más complejo, en la que su presencia, manipulación a través de los medios de comunicación, pasa a convertirse en una estrategia para evidentemente orientar algunas acciones políticas dependiendo pues de la coyuntura, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo concreto en la vinculación de lo político y lo judicial es que tenemos hoy al jefe de un partido, probablemente con la segunda o tercera bancada más importante del Parlamento, con pedido de prisión preventiva. Esa es la vinculación hoy de la política y lo judicial. El jefe de un partido, fundador, dirigente máximo, responsable máximo, señor Luna Gálvez, tiene un pedido de prisión preventiva y su partido, Podemos Perú, es probablemente el tercer partido más votado del país, ahora mismo, con la tercera bancada más importante en el Parlamento de la República. Pedíamos renovación. No sé si esta es la renovación que pedíamos. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias por su gentileza de responder nuestras preguntas. Bien, hasta otra oportunidad. Gusto saludarle. Ha sido Luis Lama Puxio, abogado penalista, hablando por supuesto de lo que es su campo, ¿no? El campo de derecho. Y ha dicho una cosa al final. Cuidado con la forma como se están utilizando el tema de las prisiones preventivas. Y ha dicho que forma parte de una estrategia mucho más grande que tiene incluso en los medios de comunicación probablemente parte del tablero de ajedrez. Lo concreto es que está pedido prisión preventiva para Lucho Castañeda Locio, Giselle Segarra y José Luna Gálvez. Ya ha llegado a despacho judicial. Esto se ha presentado el día de ayer. Lo ha presentado la fiscal Milagros Salazar. Entendemos que en el transcurso de las próximas horas, no sé si hoy, difícil hoy, probablemente hasta el lunes, se pueda fijar fecha de audiencia. Y en esa audiencia, por supuesto, escuchar los alegatos y después tomar la decisión desde el Poder Judicial. Sigamos con el tema. Estamos en la línea con Juan Pari, expresidente de la comisión Lavallato, de la primera comisión Lavallato, y que nos hablaba desde hace tiempo ya de abrir investigación a Luis Castañeda Locio. Muy buenos días, bienvenido. Señor Pari. Muy buenos días, muy buenos días. Bien, usted hablaba de investigar a Luis Castañeda Locio. ¿Y a usted le pareció que este impedimento de salida del país era insuficiente? ¿Se necesitaba una prisión preventiva para Luis Castañeda Locio? Bueno, el tema de la prisión preventiva es un tema de decisión penal, un tema concreto de que sí hay indicios de involucramiento en actos de corrupción. Eso sí, definitivamente ahí están los indicios, están los elementos. ¿Qué indicios hay? ¿Qué indicios tenía la comisión, por ejemplo? Porque usted ya, estoy leyendo una nota que usted el 2016, octubre del 16, usted pedía que el Ministerio Público abra una investigación a Lucho Castañeda, a la empresa OAS y a los funcionarios de la municipalidad por presuntos negociados en la obra Línea Amarilla. ¿Qué elementos tenía usted el 16, señor Pari, que le llevaba a decir públicamente abran investigación a Lucho Castañeda? Bueno, lo de Línea Amarilla es clarísimo, ¿no? O sea, el contrato se firma en el periodo de Castañeda. Los acuerdos previos del contrato, o sea, los acuerdos que llegó la municipalidad con OAS fue en el periodo de Luis Castañeda. El contrato contrapone a los acuerdos previos, debería pagarse cuando se llegue al 70% del avance de obra, pero ese 70% no figura en el contrato, lo que permite después, ya en el gobierno de Villarán, ¿cierto? Lo que permite que Castañeda que OAS haya cobrado a partir del 20% del avance de obra. Increíble. Porque en el contrato simplemente se borró, se anuló, desapareció ese elemento. Y eso es de exclusiva responsabilidad de la gestión de Lucho Castañeda. Y lo otro es que le dejó la posta
y disciplinadamente siguió esa aposta la señora Susana Villarán. Ok, entonces usted coincide con nosotros de que Lucho Castañeda estaba hace rato pasando piola, ¿no? Que definitivamente parecía que había ahí una especie de tratamiento diferenciado, porque con los elementos que usted señala era, por supuesto, bastante posible abrir una línea de investigación. Nadie decía el 16 que fuera o no fuera responsable, pero con lo que usted señala, cualquier fiscal acucioso hubiese iniciado una investigación que hubiese podido llegar a lo que hoy estamos llegando. Ajá, 4 años después, señor Pari. ¿Por qué se ha demorado tanto, señor Pari? ¿Qué es lo que ha hecho que pase piola Castañeda tanto tiempo? Bueno, eso es lo raro, eso habría que preguntar a los que están administrando la justicia, ¿no? Nosotros en el informe ya presentado en el 2016 ya tocamos el tema de línea amarilla, ya abordamos las responsabilidades del señor Castañeda, no solamente en relación de contratos, sino también en relación a lo que es el bypass 28 de julio, que las cosas también son clarísimas, ahí existen decisiones e inclusive contratos antes de que Castañeda sea alcalde. Hay un documento, hay una investigación sobre la transitabilidad de 28 de julio que lo hacen en noviembre o sea, la famosa llamada de Giselle Segarra, le dice: no firmes esto porque con nosotros la cosa va a cambiar, ¿no? Esto de Río Verde, ese fideicomiso vamos a ponerlo para hacer otra cosa, 28 de julio, así que hermanito, tranquilízate que luego hablas cuando nosotros entramos. Y claro que hablaron, y por eso tenemos esa enorme cantidad de billetes votados en este tema de 28 de julio, que la verdad es que no sé a cuánto sirve. Claro, en ese momento, cuando hacíamos la investigación, todavía no había aparecido la llamada, salió después. Sí. Pero en todo caso la llamada confirmaba. Que ya planteábamos en la comisión. Es cierto. Es. Ahora, una pregunta le voy a poner, ojalá no en una condición, pero en una situación un poco incómoda. Pero si eso ya se sabía en la comisión Lavallato de Pari, ¿por qué la comisión Lavallato de Bartra no profundiza? ¿Por qué en la comisión Lavallato del Fujimorismo, con Acción Popular y por supuesto con el señor Vitocho bastante cercano ahí y con otros más, ¿no? No se profundiza más y prácticamente pasa piola Castañeda? Bueno, yo creo que la historia y el país tiene ya la respuesta, ¿no? O sea, ahí hay responsabilidad. Porque no querían meterse con Castañeda. No, ya sabemos por qué partido postuló Rosa Bartra después, ¿no? Claro. O sea, los resultados... Quería que usted dé la respuesta, porque no la queda, la voy a dar yo ya. ¿Qué hago? No, usted, el país, ya conoce la respuesta. Por lo tanto, sí había compromisos políticos, habían relaciones probablemente por ese lado, y en todo caso, los compromisos políticos no solamente se da por una opción electoral, probablemente sean por otros elementos más. Ahora, hay más gente, según lo que había avanzado su investigación en este tema. Nos queda claro el asunto de Giselle Segarra, de Lucho Castañeda. En el caso específico de Luna Gálvez, a mí me interesa muchísimo Luna Gálvez, porque hoy Luna Gálvez es cabeza visible de la segunda o tercera bancada más importante del nuevo Congreso. De lo que usted ha avanzado en la investigación, ¿hay implicancia para Luna Gálvez? ¿Hay cosas que tendrá que responder Luna Gálvez? Bueno, no habíamos llegado a ver Luna Gálvez, eso es cierto, en la comisión, pero sin embargo los elementos que empiezan a salir después de la investigación nuestra, el hecho de que él sea uno de los conocedores y uno de los que sirvió parte del procedimiento para obtener el dinero para Castañeda, creo que los elementos ya se han dicho, han sido públicos, lo que implicaba de que Luna Gálvez sí tenía que ser investigado. Para usted era el elemento que faltaba en la investigación de ustedes dentro de la comisión. ¿Era uno de los elementos que les faltaba? Sí, y creo que el tema de que Luna Gálvez asumía la responsabilidad de Solidaridad Nacional en ese entonces, o sea, la responsabilidad política, la responsabilidad financiera de Solidaridad, obviamente que alimenta lo que ahora tiene como hipótesis. Correcto. El Ministerio Público. Y que tendrá que demostrarlo ante el Poder Judicial para el tema de la prisión preventiva. Señor Pari, le agradecemos mucho, siempre usted muy gentil respondiendo a nuestras llamadas.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora, si alguien sabe bien de Luna Gálvez y de Lucho Castañeda, es Bustamante. De los dos. Y él es el que está Y él hablando. es el que está hablando. Él es el que está hablando y está que tiene que cantando corroborar lo en que do está mayor, diciendo. Y tiene que todavía con corroborar violín lo en que mano. está diciendo.